Absolutamente toda la verdad sobre lo que ocurrió políticamente en el año 2020 está saliendo a la luz. Y qué sorpresa, los medios de comunicación, al menos en lengua castellana, no te cuentan nada al respecto. Algunas de estas cuestiones las intuíamos o bien las conocíamos. Las personas informadas como usted y como yo, y otras, créanme, ni siquiera podríamos haberlas imaginado. Me refiero al mega escándalo que tiene en vilo a Gran Bretaña desde fines de la semana pasada. La filtración de más de 100.000 mensajes de WhatsApp del ex secretario de Salud, Matt Hancock, y que involucran a la totalidad del gabinete del ex primer ministro británico Boris Johnson. ¿Recuerdan a Johnson? El grueso de las personas comunes observó sus postales festejando, sumamente divertido, mientras la totalidad de la sociedad inglesa estaba enclaustrada en sus tristes hogares. Ahora podemos entender bastante más de aquellas jornadas de jolgorio y diversión. Se estaban riendo en la cara de todos. Y el caso de Inglaterra es paradigmático porque exactamente lo que hoy les contaré es lo que ha sucedido en Colombia, en los Estados Unidos, en México, en Argentina, en España, en Perú, en Chile, en Uruguay, porque nunca se ha visto un fenómeno tan perfectamente coordinado como esta corruptela, que debería pasar a los libros de historia y probablemente lo haga como la mayor de todos los tiempos. Así que quédate hasta el último minuto de este video que realmente vale la pena. Dale like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y no te olvides de que este proyecto periodístico 100% independiente existe gracias a tu aporte. Desde tan solo $2 en la opción unirte de YouTube, en Mercado Pago, en Patreon o en Bitcoin, puedes seguir sosteniéndolo. Sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Boris Johnson podrá ser recordado por muchas cosas, puesto que su historia vital parece salida de una buena comedia negra inglesa. El emblemático The Times le dio su primer empleo y también su primer despido por falsificar una noticia de primera plana. Ya desde entonces, mentir era su mejor talento. Se había inventado que el rey Eduardo II y el noble Piers Gaveston retozaban juntos en el Palacio de las Rosas. Todo un pionero. Historiadores rigurosos descubrieron el embuste y tuvo que empacar rápidamente sus petates de la oficina. Pero no hay mal que por bien no venga. A Robert Maxwell, que no era cualquier magnate de los medios, sino un triple agente del Mossad, la KGB y el MI5 británico, le encantó el espíritu falaz de Boris Johnson y gestionó su contratación para el periódico The Telegraph. Allí Johnson se destacó por atraer un creciente número de lectores conservadores, a quienes se refería cálidamente como my friends, mis amigos. En el 89 fue designado corresponsal del diario en la Comisión Europea y allí cultivó un particular género, el de los euromitos, que divertía mucho a su íntima amiga, compartida por cierto con el príncipe Andrés ni más ni menos, la hija de Robert, Ghislaine Maxwell, quien hoy pasa sus días, tardes y noches en una prisión de máxima seguridad por ser la principal responsable superviviente del emblemático caso Jeffrey. Ustedes me entienden. El caso es que Johnson inventó a través de sus artículos que la Unión Europea quería prohibir los cócteles de gambas y también las salchichas inglesas, y a su vez estandarizar el tamaño de los condones porque según él los italianos tenían miembros más pequeños que los británicos. Hay que decirlo todo un visionario, porque hoy las medidas de la Unión Europea no son menos absurdas que las que él se inventó hace un cuarto de siglo. Johnson escribió que Bruselas había reclutado olfateadores profesionales para asegurarse de que el euroestiércol oliese igual y que los eurócratas estaban a punto de dictar la curva aceptable de las bananas, los límites del poder de aspiración de las aspiradoras y de ordenar a las mujeres que descarten sus viejos juguetes sexuales. Escribió que los billetes europeos volvían impotentes a sus usuarios y que las monedas eran cancerígenas. Margaret Thatcher, que era por entonces primera ministro y gran opositora de la integración a Europa, llamó a Johnson su periodista favorito.
favorito, la pluma más sagaz de toda Inglaterra. Décadas más tarde, llegaría a primer ministro prometiendo dar el impulso que otros no se atrevían al famoso Brexit, el referéndum que determinó la separación de Londres frente al resto de la Unión Europea. Johnson creó la falsa ilusión de que sus políticas serían distintas a las del bloque multinacional. Pero señores, señoras, big mistake. Quienes le creyeron no repararon en que este sujeto extravagante y camaleónico se convertiría en todo un referente de la doctrina del poder global. Un visionario ecologista, más progre que los progres y absolutamente sumiso a los dictámenes de los magnates y los ingenieros sociales que mueven los hilos del mundo. Por esas ironías de la vida, fue justamente su antiguo diario de Telegraph el que acaba de revelar hace apenas unos días el mayor escándalo, no ya de su mandato, sino de la historia reciente de Inglaterra. Quizás el mayor de todo el siglo XXI en todo el mundo. Abraham Lincoln decía que podrás engañar a algunos todo el tiempo y a todos por un tiempo, pero no podrás engañar a todos todo el tiempo. Y esta es la mejor definición que le cabe a esos 100.000 mensajes privados de WhatsApp pertenecientes al ex secretario de salud de Johnson, Matt Hancock, y acontecidos ni más ni menos que en el punto más álgido de la crisis de 2020. ¿Cómo se filtraron? Esto también es digno de comedia, ni a los Monty Python se les hubiera ocurrido. Es que Hancock tuvo un arrebato de sinceridad, se pasó al bando de los buenos, se arrepintió de todo el mal que infringió a la libertad, a la propiedad, a los bolsillos de las familias inglesas. Claro que no. Por el contrario, pecó de extrema ingenuidad. Seducido por las mieles de la farándula, le confió toda su información privada a la periodista conservadora Isabel Oakeshott, quien prometió ayudarlo a escribir sus memorias. Nada más publicar el libro y cobrar por él, la aguda Isabel decidió ofrecerle al público datos mucho más interesantes que los expuestos en el libro, el cual recomiendo muchísimo si tienen problemas de insomnio, porque es un somnífero perfecto. Para dimensionar la inteligencia de este burócrata devenido en escritor, tengan en cuenta que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar que la periodista a la que contrató era una ferviente crítica del encierro masivo. La señorita Oakeshott no tardó en desatar el escándalo, regalándole al público esta exquisita revelación. Mientras Hancock la acusaba de traidora y le enviaba mensajes amenazantes que ella también hizo público. Y si se preguntan qué es lo que tienen de importantes estas filtraciones, pasemos a verlo sin más preámbulo. El principio de las conversaciones demuestra la hipocresía y el profundo escepticismo de Boris Johnson hacia todo lo vinculado a la catástrofe surgida en China. Las medidas del Reino Unido fueron tan autoritarias o más que en el resto de la Europa que en sus discursos condenaba. Pero los chats de Hancock con su jefe demuestran que este, por cierto un aliado de Donald Trump, descreía por completo de la gravedad del asunto. Refiriéndose a la sopa china, uno de los mensajes de Johnson afirma: si tienes más de 65 años, tus riesgos son tan grandes como los de caer por una escalera, pero no vamos a prohibir que los ancianos utilicen escaleras, ¿verdad? Y Hancock no solo pensaba, sino que también ocultaba. Conspiró, y consta en sus mensajes, para limitar y seleccionar la evidencia que le daba Johnson, y así fue conquistando un control tiránico y arbitrario sobre la vida de decenas de millones de personas. El secretario de Salud, que se cortó solo, como decimos los argentinos, por ejemplo, le robó 100 días de escuela a los niños ingleses contra lo que le sugería el consejo de su propio comité de científicos expertos. Uno de los chats subraya que no tendría problema en aplicar la medida porque los sindicalistas realmente odian el trabajo y los maestros son unos holgazanes sin remedio. Vamos a ser justos, tiene toda la razón. Y efectivamente los sindicatos laboristas apoyaron su medida. En las escuelas secundarias introdujo todo tipo de bozales, a pesar de que Johnson afirmara que no valía la pena, y de que el asesor jefe de ambos, Sir Chris Whitty, dijera que no había ninguna razón de peso para imponer aquella regla. Mandaron a los chicos a esconder sus rostros, siguiendo el ejemplo de aquellos alumnos sumisos que avanzan alienados en el mítico videoclip de Another Brick in the Wall. A propósito, hace poco les contamos cómo se corrompió Roger Waters, militante fanático del encierro, por cierto, y ahora convertido en amigo de dictador
jovenzuelos como Maduro y criminales de guerra como Vladimir Putin. Todo esto a cambio de dinero, además. Video muy recomendado si no lo han visto todavía. Pero esto es apenas el comienzo, porque también se supo que el secretario Hancock extorsionaba a los diputados. A través de su secretario personal amenazó con bloquear la financiación de un nuevo centro de niños discapacitados en la localidad de Bury, en Greater Manchester, si James Daly, el parlamentario de aquella región, no votaba a favor de un nuevo paquete de medidas restrictivas. Hancock sabía perfectamente que con esas maniobras político-mafiosas estaba poniendo en riesgo la vida de pequeños discapacitados, que tenían muchísimos más problemas y problemas mucho más graves que los que supuestamente él asusaba de cara a los espectadores. Jessica, una niña de 8 años con retraso madurativo, tenía la necesidad de ir todos los días al centro para poder continuar con su tratamiento y disminuir sus ataques epilépticos. La niña partió de este mundo y este es tan solo un ejemplo del costo dramático de los caprichos despóticos de la clase dominante. Frente a las cámaras, Hancock decía estar muy preocupado por la salud y por la economía de la gente, pero las filtraciones de sus charlas con su grupo de asistentes más próximos revelan que se le pagó más de 1 millón de libras esterlinas por día al sistema NHS Test and Trace a sabiendas de que no funcionaba en absoluto. También se contrataron a 2.586 consultores pertenecientes a fundaciones, universidades e institutos, con los financistas que ya todos conocemos, a pesar de que la prestigiosa catedrática Alison Pollock, una doctora especializada y muy respetada por todo el espectro académico, denunciase con pruebas de que el programa estaba muy lejos de ser efectivo. Bueno, Hancock y Johnson lo sabían perfectamente y procedieron igual. Ante semejante despilfarro, algunos funcionarios confesaron por mensaje que este acto les parecía una canallada, peor incluso de lo que estaban dispuestos a hacer, que estaban tratando a los contribuyentes como un cajero automático, que esto era un robo a mano armada y que de continuar la situación darían un paso al costado. Pero la situación continuó y ellos también continuaron en sus cargos. Hancock decía estar guiado por la divina ciencia, y así fue como llegó a plantear la posibilidad de cargarse, sí, de matar a todos los gatos domésticos de Reino Unido por una sospecha infundada de que podrían ser peligrosos para sus dueños. La propuesta provino de Lord Bethel, quien se hizo rico gracias al fallido sistema NHS Test and Trace. Ese era el nivel de conocimiento técnico que manejaban quienes determinaron cada aspecto de las vidas, los trabajos y las interacciones sociales de todo el planeta. La purga gatuna se llevaría adelante mandando empleados del gobierno casa por casa a sustraer los felinos, al mejor estilo de la quema de brujas acusadas de provocar con hechizos la peste negra del siglo XIV. Antes lo hacían en el nombre de Dios, ahora en el nombre de la divina ciencia. Johnson, amante de los gatos, fue por capricho e interés personal el único en aportar un poco de cordura a la situación y pedir que se haga un segundo informe, que por supuesto determinó que esto se trataba de un arrebato esquizofrénico. La misma obstinación, de todas maneras, expresó Hancock cuando en su WhatsApp trató de loca a Dame Cat Bingham, una inversora que, a pesar de ayudar al gobierno con cuantiosas donaciones en los tiempos de emergencia, se había declarado en contra de obligar a toda la población a hacer lo que no quería hacer. Ustedes me entienden. El secretario de Salud también humilló a su querido Sir Whitty cuando éste le propuso reemplazar el encierro de 14 días por uno de 5. Y le contestó que por más razones que él tuviera, razones científicas, aceptar esa decisión implicaría que antes se habían equivocado y no estaba dispuesto a pagar el costo político. Así que por una cuestión de miserable orgullo y búsqueda obsesiva del poder total, los miembros del gobierno se negaron a aflojar las medidas a pesar de que sus propios expertos entre comillas, les informaban insistentemente que las condiciones ya estaban dadas. Poco más tarde y en el colmo del cinismo, Hancock, mujeriego empedernido, llamaría calenturiento a su consultor por negarse a avalar una prohibición del sexo durante el encierro que tenía en mente infringirle a los ciudadanos ingleses, terminando de burlarse en su cara.
Mientras tanto, se perdieron centenares de miles de empleos. 30 puntos del poder adquisitivo que probablemente no se recuperen nunca, y el grueso de los mercados entraron en quiebra, dando lugar a una crisis energética que hasta el día de hoy obliga a los ingleses, según la propia BBC, cadena estatal, a elegir entre calefaccionar sus hogares o calentar sus comidas. Ebrio de poder, el desquiciado Hancock le preguntó a su equipo si podía enviar a prisión por tiempo indeterminado a Nigel Farage, el líder del partido Brexit, después de que este tuiteara un video de sí mismo bebiendo una cerveza en un pub de Kent. Y si lo tratamos como un hooligan, podremos encerrarlo, decía Hancock regodeándose de tiranía a través de su WhatsApp. Esto era parte del plan de un proyecto al que le pusieron nombre. Sujétense a los sillones. Project Fear. Proyecto Miedo. En una conversación con el jefe de gabinete Simon Case, Hancock propuso inculcar miedo y culpa a la gente en forma sistemática para que obedezca sumisamente sus decretos para un nuevo cierre. Es lo único que puede garantizarnos un cambio de comportamiento adecuado, coincidió Simon. Esto me recuerda a las visionarias y escalofriantes reflexiones de Jacques Attali, intelectual orgánico del Foro Económico Mundial, y el hombre que ingresó en la política al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Attali escribió más de 40 libros, pero de ellos, por ejemplo, destaca el Diccionario del siglo XXI, un ensayo publicado en el año 98, donde desarrolla que el concepto de pánico es equivalente al de progreso político en el hemisferio occidental. Señala que el pánico es el motor de los mercados y de la democracia, un proceso borroso por el cual cada uno imita al otro por temor a ser marginado, que este no es un funcionamiento excepcional de la civilización moderna, sino su propia esencia, y que quien quiera transformar o modificar la conducta humana debe hacerlo apelando al miedo. Qué mejor momento que 2020 para convertir estas ideas innovadoras de Jacques Attali en una trágica realidad cotidiana. Por cierto, Jacques Attali fue prisionero por encontrárselo responsable de tráfico de armas biológicas. Realmente merece su propio video. Pero bueno, lo soltaron para que luego pueda ayudar a las Naciones Unidas, por ejemplo en la redacción de la Agenda 2030. Y Hancock, que parece ser un fiel lector de este siniestro ideólogo del totalitarismo progre, le echó un cable a su mascota favorita, el señor Macron. Johnson y Hancock llevaron adelante un plan secreto para ayudar a Francia, transfiriendo al norte de Inglaterra a los pacientes más comprometidos cuando el sistema galo se encontraba colapsado. Y lo hizo en un momento en el que había decretado un bloqueo nacional absoluto que cerraba herméticamente su frontera, justamente con el pretexto de cuidar a los ingleses. Así que básicamente rompieron las propias reglas que ellos mismos habían creado, y con algo mucho más peligroso todavía que andar de fiesta en fiesta bebiendo como bellacos, que era su principal afición. Para colmo de los colmos, los funcionarios de mayor rango del gobierno se burlaban de aquellas personas que estaban obligadas por ellos mismos a pasarse semanas en minúsculas celdas en hoteles que lucían más como campos de concentración. Cita literal. Solo quiero ver algunas de las caras de esos sujetos que salen de la primera clase del avión y entran en nuestras cajas de zapato. Eso es lo que literalmente escribió el coordinador de gabinete Simon Case. Esa es la actitud que tenían los políticos despiadados y criminales mientras nos estrujaban hasta la última gota de sangre. Kate y Alex Freed, que volvían de su luna de miel en Sudáfrica, tras verse varados durante semanas, fueron atrapados en un hotel al que compararon con la cárcel de Alcatraz, donde les servían comida podrida que les provocó gastroenteritis, y ni siquiera en esas condiciones les permitieron salir del hotel. Tuvieron que esperar más de 72 horas para que un profesional médico los asista, y llevaron el caso al Tribunal Internacional de Derechos Humanos de La Haya. Mientras tanto, a Hancock nada le importaba y se burlaba de las crecientes teorías que vinculaban su gestión de la crisis con sus negocios a Bill Gates, llegando a decir: Bill me debe una. Sí, tal como lo escuchan, Bill me debe una, refiriéndose a las políticas dictatoriales que aplicaba en Inglaterra. Pero la relación entre el magnate y este gobierno lejos estaba de ser una broma. El 19 de mayo de aquel año, Boris Johnson había tenido una videollamada con Bill Gates, donde discutieron la contribución de Gran Bretaña para ayudar a los países pobres a abordar la sopa china. Bueno, eso es lo que le dijeron al público. En rigor, lo que se acordó es que 5 meses más tarde, el primer ministro conservador anunciase 571 millones de libras
esterlinas para la iniciativa COBAX, liderada por la ONU y por la Fundación Gates. A partir de entonces se convirtió en embajador mundial plenipotenciario y persuadió a su amigo Trump de subvencionar a la misma con el dinero de los sufridos contribuyentes americanos, como este servidor. Hablando de Trump, por cierto, vaya que esta semana es movidita, acaban de conocerse los videos de seguridad interna del Capitolio que revelan cómo la policía paseó cual guía turística a los manifestantes del 6 de enero de 2021. El mayor escándalo político de los Estados Unidos, coincidiendo con compitiendo a ver cuál es más fuerte. Y tanto Trump como Biden quedan muy pero muy mal parados. Biden en especial. Video muy pero muy recomendado que estará al final de para que puedan verlo. Es muy cortito pero increíblemente revelador. En fin, para celebrar la iniciativa, Johnson recibió en persona a Gates, que fue masivamente abucheado por el público al arribar a Downing Street, la residencia oficial del primer ministro. Allí, Johnson entregó una nueva ola de subvenciones a Ciroavia, el proyecto de aviación no contaminante de Gates, que propone aviones que pueden llevar a 10 veces menos gente por un precio 50 veces más alto que el normal. Poco tiempo después, Johnson sería pionero ejecutando la prohibición de vuelos cortos en aviones convencionales para preparar el terreno a esta locura delirante, algo que luego imitaría la Unión Europea con Francia y España a la cabeza. La firma de Hancock fue indispensable para tirar a la basura esos miles de millones de libras esterlinas quitadas a un pueblo que está en condiciones más extremas que las que se vivían en Inglaterra antes de la Revolución Industrial. Mientras tanto, a Hancock se le caía la máscara al descubrirse que había infringido todas y cada una de sus propias normas de distanciamiento para acercarse mucho más de la cuenta a su amante Gina Cola D'Angelo, cuyos dotes entre las sábanas le hicieron ganarse un puesto como asesora del Departamento de Salud, donde ganaba más de 20.000 libras esterlinas solo por satisfacer sus deseos de amor prohibido. Videos de vigilancia los interceptaron infraganti en su oficina de Whitehall, en pleno horario laboral. Pero Hancock rehizo su vida, renunció como secretario de salud y después de 15 años de matrimonio dejó abruptamente a su esposa, que por cierto sufría de una enfermedad que el propio secretario de salud le había contagiado. Es más malo que los villanos de Charles Dickens. Un año después, y para sorpresa de todos, el rígido Hancock se convirtió en contertulio de un reality show extremadamente vulgar, titulado Soy una celebridad, sácame de aquí. A sus 44 años, el burócrata se alistó para vivir en una jungla como un salvaje y competir con exfutbolistas y actores fracasados para ganarse el gran premio. Esto me hace acordar a Milazzo, el malo de la serie argentina Los Simuladores, un estafador al que le hicieron creer que era parte de un reality de supervivencia y lo mandaron a vivir a una selva inhóspita por más de un año. Pero Hancock se llevó más de 300.000 libras por el tercer puesto de este show bizarro. Probablemente ahora use parte de ese dinero para tomarse unas larguísimas vacaciones, porque lo cierto es que a la luz de estas recientes revelaciones no puede pisar en paz ni una sola calle de Inglaterra. Seguiremos informando sobre las muchísimas publicaciones que quedan pendientes en el caso WhatsApp. Pero antes de despedirme quiero tratar una muy breve noticia. Les conté lo que está ocurriendo en Estados Unidos, repito, el mayor escándalo político de los últimos años, donde tanto Biden como Donald Trump quedan pésimamente parados, pero en especial Biden, quien se ha extirpado recientemente un carcinoma y no parece poder expresarlo muy bien en cámara. Véanlo por ustedes mismos. And I had these terrible headaches, was diagnosed with having anyway, they had to take the top of my head off a couple times, see if I had a brain. And I had these terrible headaches, was diagnosed with having anyway, they had to take the top of my head off a couple times, see if I had a brain. Sí, bueno, otro rapto de sincericidio a los que nos tiene acostumbrados quien se supone que gobierna la nación más poderosa del mundo. Pero el caso es que, como si no fuera suficiente con este torbellino que han traído las cintas de seguridad de la Casa Legislativa de los Estados Unidos, una tempestad económica le está arrebatando los pocos votantes que le quedan al Partido Demócrata. Biden ha decidido quitar distintos planes de asistencia de comida para los pobres en diversos
estados de la Unión, a personas que esperan hasta 9 horas en filas agónicas de 1 kilómetro de largo para obtener su comida gratis. Gratis no, pagada por nuestros impuestos. Pero muchos de ellos aseguran que ya no pueden permitirse el lujo de comer tan solo una vez al día, y han llegado a sentenciar, como es el caso de Danny Blair, un habitante de los barrios marginales de Kentucky, que el gobierno está tratando de matarlos y quitárselos de encima. Blair sobrevive en una casa rodante junto a su esposa y un magro cheque de discapacidad del Seguro Social. Sin la ayuda alimentaria, dice, uno de los dos ya no podrá cenar todas las noches. El legislador republicano Donald Douglas dijo que las políticas de Biden habían llevado a este estrato de la población a vivir en un estado de emergencia constante, privados de posibilidades reales de conseguir trabajo. Pero bueno, Biden no hizo otra cosa que extender las políticas proselitistas y demagogas de Donald Trump en 2020, consistente en repartir esta cantidad inédita de cheques de ayuda social. Pero bueno, esta coyuntura donde se le quita los subsidios a los más desfavorecidos viene luego de una reducción que llevó los importes de 281 a 22 dólares el año pasado. La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Alimentos de Ohio, Lisa Hamler Fugit, dice que esta reducción no podría estar llegando en peor momento y que es especialmente antipática para los votantes de izquierda, que día tras día ven distintas razones, ya sean militares, ya sean de represión migratoria, para quitarle sus apoyos a la dupla Biden-Harris. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cambiará algo finalmente en este mundo a partir de este tipo de revelaciones? Los invito a dejarlo en sus comentarios, a compartir este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos, que realmente nos ayuda. Y a quien quiera y pueda contribuir desde tan solo 2 dólares a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago. Quienes nos apoyen a partir de 5 dólares mensuales en Patreon tendrán acceso a todos nuestros documentales, conferencias, reportajes e informes de los años 2020, 2021 y 2022, junto a otras recompensas exclusivas por un módico precio. Patreon.com/Nicolás Moraz, opción de 5 dólares, y disfruten de sus privilegios. Sin más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.